Hola Israel, ¿cómo estás? Hola Rob, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Bien y usted? Buenas noches. ¿Ya estás grabando? Sí. Shalom, shalom, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a una clase de la Fundación Orahaim. Les saluda Israel López, administrador del Centro de Estudios No Ágidas de esta institución. Estamos en el curso de las leyes no ágidas, fundamento y práctica. Ya nos encontramos en la clase número 38. Ya vamos en la clase número 38 de este curso, que gracias al Eterno comenzamos hace algunos meses y que nos ha permitido estar constantemente, semana tras semana, tal vez brincándonos una, pero constantemente estudiando con el rabino Asher Kakwa. Así que recordemos la dinámica de la clase. Hay que mantener cámaras encendidas, micrófonos apagados, con la intención de poder tener una disertación lo más ordenada posible, y una vez concluida la charla podremos hacer una intervención de preguntas y respuestas lo más concreta posible también para poder dar participación al mayor número de personas. Sin más por el momento, les agradezco de nuevo su asistencia y dejamos cámaras y micrófonos con nuestro querido Rab Asher Kakwa. Bienvenido, Rab. Hola, hola a todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Disculpen, me estaba entrando una llamada en el momento. Bienvenidos nuevamente. Gracias Israel por la presentación. Gracias a la Fundación. Gracias a todos por asistir nuevamente a la clase. Eh, y bueno, le agradezco la paciencia también, como decía Israel, que a veces nos saltamos o me toca reprogramar porque a veces estoy, por ejemplo, eh, en temas laborales y me toca venir a supervisar algunas producciones kosher. Entonces, a veces se me sale un poco de las manos poder cumplir con ciertos horarios, ¿no? Con ciertos momentos. Entonces, le agradezco muchísimo la asistencia. Baruch Hashem, continuamos con... ¿me escuchan bien, cierto? ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Continuamos. Estoy utilizando la cámara del portátil, por eso no tengo muy buena resolución. Entonces, hoy continuamos con las leyes de Dinin, que como comentaba Israel, precisamente tienen muchos detalles, como todo, pero precisamente nos permite analizar un poco algunas divergencias entre lo que son las Cortes de Justicia, digamos, establecidas hoy día, eh, o analizar, vamos a decirlo así, también dónde de cierta forma hay cosas que no se están cumpliendo completamente de acuerdo a lo que la Torá o Leshen Shamayim, vamos a decirlo así, o sea, que se hacen no solamente del aspecto racional, sino que sabemos que las misbot, las leyes najidas, no se deben aceptar solamente porque es algo racional, sino que tienen todavía, obviamente, la obligación de aceptarlo a la persona porque es algo de un mandato divino. Entonces, pero estos tribunales de justicia, todas estas cosas se han ido estableciendo basado en la segunda opinión, que es la de Nachmani, o sea, de un tema procesal, de un tema de muchos detalles, todo esto, pero que eh, al mismo tiempo encontramos que se ha estado haciendo más que todo del aspecto racional, que es muy válido, pero vamos a concluir o vamos a conocer o vamos a entender hoy en la clase de hoy precisamente que se aspira a que no solamente sea desde el aspecto racional todos estos temas procesales, todos temas de juicio, sino que va a llegar un momento en que va a haber una conciencia de lo que es la responsabilidad divina o que Hashem nos concede desde la parte de obligación divina a la humanidad dentro de lo que es la justicia, establecer justicia en la sociedad. Y continuando en ese aspecto, eh, hoy continuamos con la página 230 del libro Ética Universal, que tiene que ver con el juicio, el número de jueces y algunas cosas que también tienen o pueden pervertir la, la justicia. Y precisamente ya Se fue la voz. ok, un segundo. Por ahí como que empezó a ¿Me escuchas? apreciarse un poco su señal, Rab. Vamos a dar un... Sí, no, no, ya, estoy bien. Bueno, entonces estábamos hablando, ¿me escuchan mal? Acá dice Mario que se escucha robotizado. Se escucha Ya bien lo ya. escucho.
¿Cómo? Ya se escucha bien. Ok. Entonces, por ejemplo, estábamos diciendo que las leyes se establecen precisamente para hacer justicia, para establecer, para tener el orden en la sociedad, para juzgar. Pero vivimos en una sociedad donde las leyes se utilizan se aprovechan los baches que hay entre las leyes para incluso defender a aquella persona que de pronto no es un culpable completamente. Entonces, ahí vemos que, por ejemplo, decíamos los muchos abogados hoy día, lo comentamos hace 2 clases atrás, muchos abogados prácticamente están, o sea, su único interés es trabajar por su cliente, más no en aras de la justicia. Entonces, ahí vemos algunos problemas que nos hacen entender que la justicia o los tribunales de justicia que existen hoy día, si bien de alguna manera son válidos ante la ley no ágida, vemos algunos problemas que nos hacen analizar que más que establecer procedimientos de justicia, todo lo que tiene que ver con tribunales, se necesita sí o sí la conciencia divina, se necesita el temor a Hashem. Y esa parte todavía falta mucho en la sociedad. No encontramos un tribunal de justicia que esté, digamos, apegado completamente Leshen Shammai, digamos así. Sin embargo, obviamente todo esto es válido. Los tribunales de justicia que existen hoy día son válidos. Y yo creo que el reto que existe para las personas que están dentro de este ámbito de la justicia, llámese abogados, jueces, es precisamente tener una obligación moral y ética, Leshem Shammai. Ya, esa parte todavía está mucho en desarrollo porque todo este derecho o la parte legal se ha establecido, si bien sobre parámetros que van derecho romano y más allá, como tiene que ver con lo que es también la ley judía, hay una cosa que se ha disociado y es Hashem, Dios. O sea, se ha establecido todo el procedimiento, todas estas cosas, pero no está Dios presente. No es que los jueces de alguna manera estén haciendo las cosas Leshem Shammai. Entonces, lo hemos estado viendo. Hoy lo vamos a ver, por ejemplo, con el tema de los del número de jueces, que es este primer título que tenemos aquí. Y el libro nos permite, nos trae afortunadamente también como esos puntos en los que, digamos, hay cosas que no exactamente no se cumplen tal cual como en la ley judía, a pesar de esta similitud en la parte de la constitución legal en las naciones. Por ejemplo, dice aquí el número de jueces, cuántos tribunales y cuántos jueces se requieren para aplicar. Eso lo habíamos leído en la clase pasada, pero vamos a retomar desde ahí esa partecita. ¿Cuántos tribunales y cuántos jueces se requieren para aplicar la justicia correctamente? Dice, la regla expresada por la primera opinión de referencia es que existe la obligación de establecer un tribunal en cada región administrativa. La segunda opinión, que estamos hablando de la opinión de Rambam y Nachmanides, la segunda opinión agrega que se debe encontrar un tribunal no solo en cada región, sino también en cada ciudad, y eso es lo que generalmente vemos, pues, en la sociedad. De acuerdo con todas las opiniones sobre la ley no ágida, un juez es suficiente para juzgar hasta los casos más severos, incluso si implican, perdón, la pena capital. Si bien aumentar el número de jueces revelaría más facetas de un caso y ayudaría a un juicio más objetivo, esto no es obligatorio. Si la sociedad acepta la existencia de que varios jueces escuchan en ciertos casos o que más de un juez se siente en los tribunales superiores, la sentencia se debe ajustar a la decisión de la mayoría. Y hablábamos sobre la calificación del juez, o sea, quién está calificado, quién es la persona adecuada para ser juez. Y dice aquí, como agente del precepto no ágico de justicia, un juez debe conocer y estar sujeto a la ley no ágida. Ese es el punto este es el ideal, eso es lo que decía hace un momento, en la introducción. O sea, hay un ideal. El ideal no es que el juez simplemente imparta justicia o esté allí para traer orden, tratar de poner orden en la sociedad, sino que debe estar apegado a las leyes no ágidas. Pero tal vez, si le preguntan a un juez sobre las leyes no ágidas, tal vez no conoce. Ese es el punto. O sea, de pronto está pegado inconscientemente dentro de lo que es la similitud del desarrollo del derecho, de la parte histórica que tiene que ver con la ley judía también. Pero no es que eh, eh,
todos estos tribunales o todo lo que existe hoy día, se haya permeado con la divina. De hecho, a veces todavía vemos que, digamos, se habla de Dios, obviamente ellos hablan de Dios, pero generalmente tienen un concepto de Dios muy diferente de lo que es o sea, un concepto que está permeado por la idolatría, obviamente. Entonces vemos que el juez completamente no está apegado completamente a la ley noágidas, así como otras leyes positivas que la sociedad ha promulgado de conformidad con la ley noágica. Lo mismo se aplica a los legisladores y a las agencias de aplicación de la ley. Un juez que no conoce la ley o lo que es peor, no está obligado a ella, es un instrumento de iniquidad. Un juez debe renunciar en lugar de juzgar de acuerdo con una ley o principio contrario a la ley noágica. Eso es lo que estamos diciendo. Ahí estamos viendo precisamente cosas que, si bien hay tribunales, repito, vemos que hoy día más aún se está viendo esas divergencias de lo que debe ser el ideal de los tribunales de justicia. Por ejemplo, un juez debería renunciar antes que juzgar o establecer una ley que contradiga las leyes noágidas. Por ejemplo, el aborto, ¿ya? El aborto es algo que está prohibido dentro de las leyes noágidas. Entonces, un juez que de alguna manera legisla o establece una ley a favor de esto debería, o que está viéndose forzado más bien a juzgar a favor de esto, debería renunciar antes que tomar este caso. Es lo que hablábamos también hace 2 clases con la señora Sori, que es abogada, que ella me comentó hace tiempo, es una de mis alumnas más antiguas también, y en algún momento me preguntaba sobre el tema. Yo le decía que obviamente ella, con la conciencia de las 7 leyes, con la conciencia de la noajida, ella no debería procurar o esforzarse en ayudar a un cliente que evidentemente ella sabía que era culpable, ¿ya? Entonces es un tema de la fuerza moral y el temor al cielo que debe tener un juez. Por eso dice aquí: un juez debe renunciar en lugar de juzgar de acuerdo con una ley o un principio contrario a la ley noágida, ya sea que provenga de una autoridad política o de cualquier otra fuente. O sea, no importa quién, prima obviamente quién está sobre todas las leyes, Hashem. ¿Quién está sobre todos los gobernantes? Hashem. Entonces, no importa quién le esté de alguna manera forzando a este juez, él debería renunciar antes que juzgar en un caso que contradiga las 7 leyes. Hoy me preguntaba alguien en la fábrica, una persona pues que trabaja en la fábrica, me preguntó por curiosidad y me decía: ¿qué pasa si ustedes, digamos, se comen un producto que de pronto salió mal? O sea, que va con un problema, pero es kosher. O sea, digamos, tiene el sello, el paquete tiene el sello. Pero digamos que no se fabricó bien, hubo algún problema en la fabricación. Yo le decía: primeramente, por eso nos mandan a nosotros, le decía yo, para garantizar de que todo esté bien. Y, y no va a salir un sello. O sea, primeramente aquí uno le puede mentir a los hombres, le decía yo. Al jefe de pronto uno puede, tal vez la persona tal vez puede echar una mentira con tal de pronto de no quedar mal, o tal vez con la intención de que el jefe no lo regañe, etcétera. Yo le dije: a los hombres se le miente, le decía yo a él, pero a Dios no se le miente. Entonces, aunque yo aparentemente, o una persona, Dios no lo quiera, diga: no, este producto es kosher, cuando en verdad hubo un problema, esa persona va a ser llamada a cuentas por parte de Dios. Y nosotros aquí no le tenemos miedo a los jefes, no le tenemos miedo, le decía yo, a, a los dueños de empresas, y no le tenemos miedo a Dios, le tenemos temor a Dios. Entonces, no podría pasar eso, por ejemplo, de que una persona sea negligente. Por eso el trabajo está basado en un tema de confianza, porque aquí realmente, ¿a quién le tenemos temor? A Hashem, a Dios. Y por esa misma razón, uno no puede simplemente decir: ay, hubo este problema, pero bueno, voy a quedarme callado. O sea, los que son ingenieros o los que han trabajado en fábricas saben que a veces uno, con tal de sacar una producción adelante, puede a veces ser flexible y de pronto permitir algún tipo de anomalía en el producto, etcétera. Pero esto acá no pasa. En el tema kosher se es muy estricto, y si en algún momento toca descartar una producción, o sea, qué pena, pero no se puede pasar eso, esa producción. Entonces, el tema aquí es tener esa conciencia,
la conciencia de que hay un juez, el juez de todos los jueces, como dicen el Salmo, el rey de todos los reyes. Acá acotaré yo diciendo el juez de todos los jueces. Entonces, cuando la persona está consciente, hay una, esa persona sería por el tema del temor. No, se escucha Entonces, muy aquí mal. un juez debería. ¿Escuchan mal todos o es...? Sí, se Sí, estaba se ¿Se escucha escucha? mal, entrecortando. Sabino. Se está entrecortando. El señor Ulises está esperando que le dejen entrar. Ok, Ya dame no un hay segundo. nadie. Dame un segundo, voy a desconectarme de esta red y me voy a conectar a la otra. Entonces, Se corta la señal. sí, por un momento me voy a desconectar, un segundo. Hola. Ahí lo seguimos escuchando. Bueno, me conecto. Se escucha un mal rap. Ya se perdió. Hola, hola. A ver, ahí lo recuperamos. Sí, lo que pasa es que estaba haciendo el cambio de red, entonces de pronto por eso me escuchaba mal. Creo que esta red en la que me acabo de conectar tiene mejor conexión, sí, mejor estabilidad. Entonces, por favor, no me dejen hablar si de pronto se escucha o no están escuchando. Por favor, me avisan. Ahora, sí, si sigue poniendo problemas, me va a tocar hacer lo que dice Mario, cerrar la cámara entonces y poner el audio. Me disculpan, como les dije, estoy de viaje, no estoy en un hotel que está afuera de la ciudad, es un eco-hotel, o sea, más que todo por aquí es todo naturaleza. Entonces no tengo muy buena señal, ahí me disculpan. Esperemos que se pueda seguir ahorita con la nueva conexión. Igual me avisan, por favor. Entonces, estaba diciendo que aquí lo que dice el texto al final de este primer párrafo, dice, un juez debe renunciar en lugar de juzgar de acuerdo con una ley o principio contrario a la ley no gira. O sea, ese es el punto. El juez no debe saber solamente las leyes, debe tener una conciencia superior a las leyes, una conciencia de su obligación con Dios. El ejemplo que ponía de lo que estábamos hablando del tema de certificación kosher, nadie le puede mentir a Dios. Entonces, una persona que es temerosa procuraría y debe procurar precisamente que todo esté bien, y si hay algún problema, hay que solucionarlo, o en el peor de los casos se tiene que descartar eso que se produjo que no cumple los requerimientos. Y se toca, es un problema para la empresa, de pronto le incurre en gastos o en pérdidas, pero acá el dinero no es una consideración para nosotros, sino el tema de que el producto salga bien. Acá el tema, el juez debe precisamente, debe tener esa conciencia divina, ¿ya? Ahora dice aquí, donde hay dudas de la aplicación de la ley noágica a nuevas preguntas, esta decisión solo puede ser hecha por aquellos competentes en la totalidad de la tradición que desciende del Sinaí, de la cual las leyes noágicas son parte. ¿Quiénes son precisamente los expertos en la tradición que viene del Sinaí? El pueblo de Israel, y específicamente los líderes de Israel. Y líderes de Israel no son los rabinos, son los cabezas de Israel. Los rabinos son líderes, sí, pero hay líderes que son las cabezas del pueblo. Son los dayanín, son los tzadikim, digamos. Entonces, eso sería el ideal. El ideal sería un mundo donde precisamente hay una asesoría por parte de los rabinos, digamos, a estos tribunales o a esta parte legal de las naciones. Por eso, eso es lo que está comentando aquí, lo ideal. Un juez, como cualquier otra persona, no puede innovar, entre comillas, en la ley noágica, en el sentido de alterar o sumar o restar a la ley de la Torá. O sea, una de las cosas que los tribunales pueden hacer o los jueces pueden hacer es legislar. Y eso significa, pues, traer leyes que permitan o que sean necesarias para mantener el orden, etcétera. Incluso hablamos del tema de la pena de muerte, que tal vez también puede ser válida desde algún aspecto.
trae algunas complicaciones, trae muchos detalles, no es tan fácil tampoco decirlo así, vamos a aplicar la pena de muerte porque hay muchos detalles de fondo, pero en teoría un tribunal de justicia podría hacer todas estas cosas, pero lo que no puede hacer es cambiar, sumar o restar a lo que ya tiene sus leyes. Por ejemplo, decir, no, el tema que estamos poniendo, el tema del aborto, no, eso nosotros lo vamos a permitir, no, ahí está quitando algo que está prohibido dentro de las leyes del asesinato, ¿ya? Entonces, esa parte está prohibido para un juez. Y por eso no puede innovar, dice aquí. Esto es distinto de tener opiniones diferentes y De nuevo se está reportando, Rob. Mucho más raro. Hola, hola. Ahí ya lo escucho, aunque su imagen se frició. Cerré la cámara, la verdad. Vamos a ver si así se Ok. puede continuar. Perfecto. Sí. Dice acá. La ley positiva. Un segundo. Bueno, esa parte ya la vamos a resumir porque quiero pasar al siguiente punto. El tema del soborno. La siguiente página. 232. Dice, el soborno, según la ley noágica, de acuerdo con el enfoque de la primera opinión, o sea, la de Rambam, Maimónides, parecería que un juez puede ser castigado por aceptar un soborno cuando se le dio para producir una perversión real de la justicia. O sea, una perversión es que él va a cambiar su veredicto, vamos a decirlo así. O sea, alguien que es culpable lo declara como inocente. Entonces ahí está pervirtiendo la justicia. Entonces recibe un dinero para pervertir la justicia. Dice, esto es tal cual lo que dice la primera opinión de Rambam, dice que esto está prohibido. A diferencia de cuando se le dio simplemente para excepción de un juicio, perdón, para la expedición de un juicio acelerado, claro y correcto. Entonces hay dos tipos o dos formas que podrían ser consideradas soborno. La primera es evidente. La primera es evidente, que es donde se le da un dinero para que la persona pervierta el juicio, o sea, diga otra cosa, no es real. La segunda es menos evidente, es donde la persona, digamos, el camino o todo apunta a que la persona es inocente, por poner el ejemplo, y se le da un dinero para que acelere el caso, para que haga todo el tema rápido. Eso puede ser considerado también soborno. ¿Por qué? Porque él debería hacer las cosas como tiene que hacerlas. O sea, tenemos que hacer las cosas bien. Aquí no, como dije en ese momento, no debe primar el dinero no debe influir. Entonces, eso es el segundo ejemplo, dice, a diferencia de cuando se le dio simplemente para la expedición de un juicio acelerado, claro y correcto. Por otro lado, la segunda opinión parecería prohibir el soborno en todos los casos. O sea, es una opinión de Nachmanides, o sea, estaría prohibido incluso este caso también. Incluso que de pronto la persona, aunque sea evidente que, digamos, el caso va a fallar hacia ese lado, aún así él no debería recibir nada, ¿ya? Aún así también está prohibido según la segunda opinión, e incluso para absolver, como dice aquí, acelerar el juicio o para absolver al inocente. Es decir, donde el soborno no causa perversión real de la justicia. Vemos que muchos sistemas legales han adoptado la rigurosidad de invalidar el fallo de un juez que ha aceptado un soborno bajo cualquier circunstancia, es decir, bajo los dos posibles escenarios que acabamos de hablar. O sea, hoy obviamente eso se ha aceptado en la sociedad como parte de la ley, de que un juez no debe ser imparcial, de ninguna manera debe estar, digamos, recibiendo nada, aunque el caso, aunque haya fallado, digamos, bien, no debe recibir nada, no debe recibir algo que acelere el caso, porque puede ser que al acelerarlo tal vez hubiera encontrado algún tipo de otra evidencia, otra cosa que le hubiera hecho reconsiderar las cosas. Entonces, esto es algo que se ha aceptado en la sociedad, en los tribunales que conocemos. Puede ser que un juez falle y al final de cuentas ese fallo sea invalidado porque se encuentran cosas que pueden ser consideradas como soborno, inclusive lo que estamos diciendo. Y esto es consistente con la segunda ley, perdón, la segunda opinión de la ley noágica, que es el tema de Nachmanides, de acuerdo a toda la parte
procesal de las naciones también que pueden aprender del pueblo judío, de la ley judía. Ahora, juzgar a un pariente, amigo o enemigo. Según el primer punto de vista, vamos siempre en ese mismo camino, siempre mirando las dos posiciones, la de Rambam y la de Nachmanides. Según el primer punto de vista, yo no voy a estar repitiendo lo mismo ya de Rambam y Nachmanides. Cuando hablemos del primer punto de vista, el libro está hablando de Rambam. Cuando hablemos del segundo punto de vista o la segunda opinión, está hablando de Nachmanides. Entonces, según el primer punto de vista y el dictamen de referencia, no parece haber ninguna prohibición explícita de juzgar a un pariente o a alguien por quien el juez tiene sentimientos de amistad o antipatía. Sin embargo, existen razones racionales para prohibirlo y por lo tanto, para la primera opinión, no sería apropiado. Esto es diferente de admitir testigos que son parientes, amigos o enemigos de los litigantes, lo cual está permitido. O sea, el juez debe ser imparcial en todos los sentidos, incluso desde el aspecto, vamos a decirlo así, emocional. O sea, porque un juez, digamos, tiene entre los litigantes, que son las personas que están para resolver un problema, hay uno de ellos que el juez no le cae bien, o el juez odia, o el juez tiene algún resentimiento con esa persona, etcétera. Entonces, de alguna manera, esto le inhabilitaría a él para ser juez allí, porque puede ser que precisamente por sus sentimientos esté haciendo un fallo que no sea correcto. O sea, vaya como dice el fallo, a perjudicar a la persona que él odia o que él no le cae bien solamente por ese sentido, no por un tema de que sea justicia realmente. Por eso dice aquí que en el tema de juzgar, él, digamos, existen razones racionales para prohibir este tema cuando él tiene que juzgar y tiene sentimientos de amistad hacia la persona, porque eso le puede hacer traer favoritismo hacia la persona que él estima, o antipatía, todo lo contrario, le va entonces a hacer mal a esta persona simplemente porque le cae mal. Dice, esto es diferente de admitir testigos que son parientes, amigos o enemigos de los litigantes, lo cual está permitido. O sea, sí se permite que se presenten testigos que sean familiares de los litigantes, ¿ya? Más no familiares del juez, ¿ya? Con respecto a los litigantes, pueden haber testigos que se presenten y digan de pronto la hermana, no, si mi hermano hizo esto o mi hermano no hizo esto, entonces ese testimonio es válido. El juez, a fin de cuentas, el juez tiene que escuchar todos los argumentos y todas las evidencias y tiene que tener en cuenta todo eso para poder generar un fallo. Y precisamente debe tomarse todo el tiempo necesario para hacer las cosas bien, por temor al cielo. Entonces, según la segunda opinión, bueno, dice, porque aquí el acto del juicio en sí mismo puede verse afectado por la parcialidad del juez, lo que estamos diciendo. Según la segunda opinión, la ley noágica parece coincidir con la ley judía, que en este aspecto de la ley procesal no permite que un juez juzgue a un pariente o a un amigo personal o a un enemigo. Las sociedades contemporáneas parecen haber adoptado la segunda opinión. O sea, es lo que estamos hablando. Ya lo dijimos desde el principio, las sociedades contemporáneas van prácticamente con la ley procesal judía en muchos aspectos, excepto aquellos que tienen que ver con cosas que van más allá de la razón y que competen solamente a las misbot judías. Pero sí es cierto que la justicia, tal como la conocemos hoy, está basada mucho en la ley procesal judía y incluso ahí también puede ser que se impida o no se le permita que juzgue un juez a un pariente o a un amigo, como ya dijimos. Otra cosa interesante, donde también vamos a ver una diferencia, es el tema de la intimidación al juez. ¿Qué pasaría conocen un poco de los casos, ¿no? El tema, ¿qué pasaría si de pronto una persona, el juez está llevando un caso y le amenazan de muerte al juez? Esto pasa mucho a veces con el tema de el narcotráfico, las mafias, todas estas cosas. Entonces, son organizaciones que lastimosamente tienen bastante poder y en verdad pueden acabar con la vida del juez o de familiares, etcétera. Entonces, hay un temor aquí muy evidente. ¿Qué pasaría en un caso así, donde un juez, digamos, está siendo intimidado para que no dirija el caso, para que no siga indagando más? Según la ley judía, eso es lo que vamos a ver, según la ley judía, el juez debe continuar.
¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque al único que debe tenerle miedo es Hashem. ¿Ya? Pero según la ley noágica, el juez no tiene obligado a continuar. Puede dejar el caso. ¿Ven? Yo creo que lo bonito de todo este curso, y de hecho hay personas que me han contactado que han escogido como su rabino y son personas que están comenzando a conocer un poco las leyes noágicas, yo les recomiendo este curso. Le mando el enlace de la lista de reproducción seguida. Y yo creo que es algo que ustedes pueden hacer también con las personas que conocen y que pueden, se acercan y que van con la idea de aprender de la parte legal. Porque hay una parte muy bonita, el tema de Hasidut, el tema de amor al prójimo, el tema de Derek Eres, o sea, desde cómo conducirnos en la vida, que obviamente es muy importante. Pero si alguien quiere profundizar un poco más en las leyes, este curso es muy bueno. Entonces, ahí una de las cosas que hemos encontrado a lo largo de este curso es, yo creo que me atrevo a asegurar que es una novedad o fue una novedad para muchos, es el tema de las divergencias entre la ley judía y la ley no judía, hablando de un mismo aspecto, ¿cierto? El tema de idolatría, el tema, por ejemplo, aquí encontramos uno, el tema de la intimidación a un juez, o el tema digamos, dar la vida antes que cometer idolatría. Ahí hay una diferencia también entre el judío está obligado a entregar su vida antes de adorar un ídolo, y el noajida no está obligado a entregar su vida. Puede hacerlo, eso ya es opcional, pero no está obligado a entregar su vida. Acá encontramos otra cosa, el tema de la intimidación a un juez, que es lo que vamos a leer ahorita. Un juez, la Torá dice, no temerán, dice la Torá. O sea, el juez no debe temerle a un hombre que le está amenazando o porque lo protege el creador del universo. Y si es una persona que generalmente eran sadiquín, y son sadiquín, son personas que son muy temerosas para hacer algo que no es correcto. Entonces, dice la Torá, aquí el juez no debe abandonar el caso. O sea, aunque tenga aparentemente un peligro de muerte, no debe abandonar el caso, pero en caso de un juez no judío, él podría. Encontramos una diferencia más en todo este camino de estudio de las leyes no ágiles. Dice aquí, la intimidación a un juez. No vemos, perdón, de acuerdo con la primera opinión de referencia, que en la ley noágica aplique el mandato bíblico, no temas a ningún hombre. Esto está escrito en Devarim 1.17, Deuteronomio 1.17. Anótenlo. Es bueno esas citas, irlas a mirar a veces contrastar con Rashi, que es Rashi comenta mucho el tema del Peshat, y es bueno analizar allá qué dice también Rashi. Pero de aquí se aprende que la Torá nos ordena o le ordena a los jueces, en este caso, no temerle a los hombres. Tienen únicamente que temerle a Dios. Entonces, este es un precepto bíblico para los judíos. Entonces dice aquí, de acuerdo con la primera opinión, la de Ramban, parece ser, dice que hace referencia a este mandato bíblico de no temas a ningún hombre para un juez. En consecuencia, incluso una vez que el caso está en marcha, un juez puede retirarse del caso por temor a los litigantes. O sea, dice, no vemos, el principio es importante, no vemos, de acuerdo con la primera opinión de referencia, que en la ley noágica aplique este mandato. Por lo tanto, se entiende que incluso que una vez ya el juez comenzó el caso está en marcha, un juez puede retirarse del caso por temor a los litigantes fuertes. Los litigantes fuertes, entre comillas, que está aquí diciendo, es precisamente lo que estamos hablando, alguien que puede amenazar al juez, de pronto no directamente, pero a través de otras personas o personas que de pronto puedan en verdad hacerle un daño al juez. Entonces, ahí no es cualquier daño, estamos hablando de un tema de peligro de muerte, ¿ya? Entonces, en el caso no ágida, de la ley no ágida, se entiende entonces bajo la primera opinión de que el juez podía retirarse en un caso así, dejar el caso, que lo atienda otro. Israel, por ahí comentan en el chat que hay personas en sala de espera, de pronto si ya le diste acceso, bueno, no sé. Dice, se ha argumentado... ¿Ah? No hay nadie, pero lo checo. Ok. Dice, se ha argumentado que, según la segunda opinión, un juez no ágida tiene que mostrar sin miedo un apego a la justicia, incluso en circunstancias en que el juez esté sujeto al peligro.
Sin embargo, es cuestionable si la segunda opinión requiere este grado de sacrificio de un juez. O sea, es cuestionable si en verdad el juez debería exponer su vida en aras de resolver este caso. Es cuestionable. O sea, hoy que se ha aceptado, sabemos que en muchos casos a veces se notician, no sé los que ven noticias, hay jueces que a veces se han visto forzados a dejar el caso y tiene que asumirlo otro juez. Eh, Incluso vemos lastimosamente países, no voy a decir nombres, pero países que están muy permeados, pero muy permeados por el narcotráfico, donde precisamente ellos de alguna manera se vuelven, entre comillas, la justicia. O sea, vienen pervirtiendo la ley por otras cosas y los jueces a veces se ven o se ven forzados a aceptar sobornos o otras cosas así, o simplemente tienen que retirarse ahí. O sea, es un problema bastante complicado el tema este del peligro de muerte a veces con ciertos casos. Entonces dice acá, eso es importante, aclararlo. Encontramos otra divergencia dentro de lo que estamos estudiando. Ahora, aparentemente, cambiando de tema, bueno, pues seguimos con el tema de justicia, pero pasando a otro subtema, que es el tema de la igualdad al trato de los litigantes. Es importantísimo estos libros. Por eso yo siempre digo que cuando uno deja de leer cuando estudia Torah, porque en verdad no es un libro tipo obra literaria que se lee, a veces son muy entretenidos, pero este libro, por ejemplo, es un libro de estudio. Todo este curso, por ejemplo, que estamos estudiando, que estamos haciendo, se puede complementar muchísimo con este estudio de este libro, sobre todo porque tiene comentarios que nos permiten profundizar, ¿ya? Y sobre todo, bueno, algunas citas que de pronto da, de pronto yo sé que de pronto no tiene la literatura, de pronto tampoco es necesario, pero sí es importante ver las aclaraciones que el mismo texto tiene en los comentarios. ¿Por qué? Porque aquí encontramos otra diferencia. O sea, el libro de pronto no es el objetivo, pero el objetivo es esclarecer para la ley no ágida, pero al mismo tiempo va haciendo divergencias en la práctica no ágida con la práctica judía. El tema de la igualdad del trato a los litigantes tampoco es la excepción. Por ejemplo, vamos a ver qué dice aquí. Dice, la igualdad de trato a los litigantes asegura que todos los lados de una disputa y todos los argumentos puedan ser expresados y escuchados. Este principio, en la medida en que ayuda a asegurar un juicio verdadero, es un requisito racional de la justicia. O sea, es obvio, debe haber igualdad. Si la balanza se equilibra hacia un lado, entonces no es igualdad y puede ser un juicio pervertido, algo que se torció. Entonces, obvio que debe haber una igualdad, pero la Torá va mucho más allá en el tema de igualdad. Por ejemplo, en la ley de Sanedrín, precisamente este tema de justicia, el Torah Rambam enseña de que si una persona se da presente ante un juez con el litigante, deben vestirse de igual forma. O sea, no puede estar uno presentándose de pronto de una manera pronto como muy pobre, de pronto una persona pobre, de pronto una persona de la calle. Pero el hecho de que sea una persona de la calle no significa que no se haga justicia también, y no significa que se tenga en cuenta a él como un ser humano para darle la razón si la tiene, ¿ya? Entonces, la justicia no se puede pervertir en favor de aquellos que tienen más poder económico, o tampoco se puede pervertir por lástima o consideración hacia aquellos que son pobres cuando en verdad son criminales o hicieron un delito, alguna cosa. O sea, se puede torcer la justicia de dos formas: del lado de que tiene dinero o del lado del pobre porque de pronto la persona se apena o por ayudarle un poco. No, o sea, aquí no se tiene en cuenta eso, aquí se trata de hacer justicia. Y resulta que hay una cosa que en verdad puede afectar a la persona en su parte emocional y psicológica, y es a veces el estado de pobreza. O sea, a veces una persona que vive en un estado de pobreza no tiene a veces la gallardía o digamos, la fuerza para enfrentarse a alguien que tiene dinero. O sea, de alguna manera ya él va con la cabeza gacha, como dicen. Entonces, por eso es que la Torá
nos dice a nosotros, en el Rahman lo explica, de que si se van a presentar a juicio se tiene que vestir igual. ¿Ves? O sea, eso es interesante. O sea, la igualdad no es solamente en que somos iguales como seres humanos. La igualdad que la Torah trae en la Halajá es que los dos tienen que ser iguales parados frente al juez. O sea, deben tener igualdad de condiciones. Igualdad de vestiduras también, de vestimentas. Entonces, por ejemplo, aquí decimos que la igualdad de trato a los litigantes asegura que todos los lados de una disputa y todos los argumentos puedan ser expresados y escuchados. Entonces, es obvio que debe haber una igualdad de trato, o sea, en el trato. En principio, en la medida en que ayuda a asegurar un juicio verdadero, es un requisito racional, es obvio que es parte racional. Por lo tanto, se aplicará según la primera opinión, al menos negativamente. ¿Qué significa negativamente? O sea, en aras de no pervertir la justicia. Un juez o un tribunal no debe perjudicar gravemente a un litigante. La segunda opinión, en paralelo con la ley procesal judía, garantiza la igualdad de los litigantes más activamente. Sin embargo, no requeriría, o sea, más activamente es que no solamente es una igualdad en el trato, ¿ya? Que significa que hay muchas más cosas para tratar de mantener la igualdad entre los dos litigantes y para poder hacer un juicio correcto. Dice, sin embargo, no requeriría que un juez tome medidas extraordinarias como exigir a los litigantes que se vistan de manera idéntica. ¿Por qué hace este libro la acotación esa? Porque en la ley judía es así, lo que acabo de decir. En la ley judía se establecía que precisamente las dos personas tienen que estar, vestir de manera idéntica en cuanto a algo que no le hiciera sentir a uno menos que el otro y de alguna manera eso influyera incluso en la fuerza que la persona tenga para litigar. De pronto no se va a atrever a luchar o a atrever a exponer sus argumentos delante de una persona que está mejor vestida, como es algo que puede pasar. Entonces, está diciendo es que sí, la igualdad se debe mantener. Es una obligación, es algo racional. Igualdad en trato, igualdad en importancia, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente tienen que ir vestidos igual, o sea, en cuanto a la parte de la apariencia, no es necesario. Eso según la segunda opinión que se entiende, no es estrictamente necesario eso. Para que ninguna de las partes se sienta inhibida a presentar argumentos por el estatus de superior de la otra. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Lo pueden cerrar, por favor. El principio, dice aquí, de igualdad de los litigantes incluye no dar un tratamiento especial a un litigante rico, poderoso o prestigioso, cosa que generalmente vemos que pasa, lastimosamente. En la justicia, como dije, la justicia, los tribunales, si vamos al papel, a cómo están constituidos y la ley, sí, muy bonito todos, pero a veces en la práctica no todo se hace tal cual. Eso es lo que estamos hablando, de que la justicia todavía le falta un poco más el tema de, o sea, si se incluyera en la ecuación el temor al cielo, la cosa fuera diferente. Yo creo que eso precisamente está empezando a pasar, ¿ya? Y con el tiempo, con la ayuda de Hashem, esto puede pasar, de que haya ya una conciencia divina en los tribunales también. También implica, dice acá, no mostrar compasión especial por un litigante pobre, ni tratar de manera diferente a alguien que ha transgredido en un asunto que no sea el tema que se juzga. Ya dijimos, ni a un lado ni hacia el otro. No se debe pervertir la justicia ni a un lado ni al otro. Ni a favor del pobre solamente porque es pobre, ni a favor del rico solamente porque es rico. Ya, no se debe pervertir la justicia de ese modo. Un juez debe trabajar. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, Israel, ¿me colaboras con eso? Alguien que escucha un ruido. Dice, un juez debe trabajar para eliminar las condiciones que limitan la capacidad o desmoralizarían y debilitarían la resolución de una parte para argumentar y perseguir sus reclamos. Dice acá, dado que el concepto clave aquí es que cada parte debería ser capaz de presentar su caso en su totalidad, parecería que cualquier tipo de impedimento para este principio debería eliminarse. Un juez eminente ha dicho que los costos legales y judiciales, escuchen esto, esta es otra cosa también muy importante que a veces no se ve en la sociedad. Un juez eminente, ahí en la nota abajo dice que esto fue en Australia,
Dice, en palabras de un expresidente del Tribunal Supremo de Australia, Murray Gleeson, en su discurso, dice algunos escenarios legales. El discurso se llama Algunos escenarios legales, del 5 de octubre de 2007. Entonces, este juez eminente, ha dicho que los costos legales y judiciales, ya que estos pesan más para el litigante más pobre, constituyen la mayor mancha en el sistema legal contemporáneo. O sea, ¿qué significa? Hay estrategias en que no sé si sabían, pero una estrategia que a veces las empresas pueden tomar para evadir demandas que tienen es cambiar de nombre. ¿Saben eso? Al cambiarse de nombre legalmente, ¿cómo pueden evadir? Ay, solamente eso, sí, lo que pasa es que en verdad, al cambiar de nombre, tiene que cambiar todo el proceso que se está haciendo. O sea, todo el trámite que están, los papeles que está haciendo ante el juzgado, todos los trámites que se están haciendo, todo el proceso para juzgar, digamos que ya están los documentos, un montón de cosas, tienen que hacerse cambios ahora. ¿Por qué? Porque ahora ya no es la demanda contra esa empresa, sino con la otra empresa cambio de nombre. Ya es la misma empresa, solamente cambió el nombre. Entonces tocaría hacer todo un trámite de documentos y de cambiar, obviamente establecer nuevos documentos con el nuevo nombre, etcétera. ¿Y eso qué cuesta? Cuesta mucho dinero. Y eso causa a veces que la persona que está demandando desista de demandar. Es decir, hasta ahí quedó la demanda. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene el dinero para pagarle a un abogado todo ese montón de cosas. Y esos son figuras, trucos, tretas más bien, no trucos, tretas que las personas, valiéndose de la justicia, pervierten la justicia, ¿ves? Y ese es el sistema judicial que tiene, o sea, ¿cuál es el bache más grande en este sistema judicial? El temor a Hashem. ¿Ya? Si hubiera temor a Hashem, las cosas, primero, en principio, hubiera menos problemas, porque la persona procuraría desde el principio hacer las cosas bien y de manera correcta con sus trabajadores, con su esposa, con su esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como eso desde ya empieza un problema, entonces es como una bola de nieve. Al final se encuentran figuras dentro de la misma ley, que los abogados son expertos en eso, para ampararse en la ley y salirse con la suya. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces precisamente los menos favorecidos o a los que más difícil se le hace ampararse en la justicia son a las personas con pocos recursos. Es lo que está diciendo aquí, lo está diciendo un juez contemporáneo en Australia, 2007 creo que fue que dijimos. Dice que los costos legales y judiciales, ya que estos pesan más para el litigante más pobre, constituyen la mayor mancha en el sistema legal contemporáneo. Por lo tanto, sería apropiado que la sociedad brindara legal, o sea, asesoría legal gratuita o subsidiada a un litigante pobre y limite, las tácticas como la prolongación irrazonable de los procedimientos, como la acumulación de costos que agotan financieramente a un litigante pobre que por ello no puede continuar en su caso. ¿Existe esa figura en la ley? ¿Existe una figura donde se le ampare en los costos y todo este tema a las personas con pocos recursos? Sí, sí la hay. Ya generalmente son abogados asignados por el Estado, etcétera, etcétera. Pero vuelve el problema. Hay abogados que en este caso son negligentes simplemente porque no reciben mucho dinero. ¿Ya? Entonces, pues, son abogados del Estado, sí, ahí está la figura, se está cumpliendo, entre comillas, pero no se cumple porque en verdad el abogado dice, bueno, es que yo aquí no gano mucho dinero. Entonces empieza a dilatar los procesos, etcétera. ¿Dónde está el problema? Repito, temor a Hashem. No tienen una conciencia divina. Hay procesos judiciales basados incluso con muchos similitudes al proceso judicial judío de las leyes judías, pero falta el ingrediente más importante, la columna de todo, el temor a Dios. ¿Ya? Incluso la conciencia de que existe un Dios. Muchos no tienen eso. Entonces, ese sigue siendo una falla en el sistema, a pesar de que se han establecido tribunales, etcétera, sigue habiendo esa falla, esa enorme falla, que con la ayuda de Hashem se va a ir solucionando precisamente en la medida que los no ajidas se aumentan en la sociedad, o sea, de las personas, este movimiento no ajida toma fuerza. Entonces dice acá,
Los reclamos y argumentos de un litigante pueden ser escuchados por un juez solo en presencia de otro litigante. Escuchen esto. Los reclamos y argumentos de un litigante pueden ser escuchados por un juez solo en presencia del otro litigante. Y la nota de pie de página dice, Minhat Hinut 74.2 declara que se aplica en la ley no mágica según Ramban y Ramban, o sea, según los dos, según Nachmanides y según Maimónides. Según el Ramban, Nachmanides, debido a la superposición de la ley procesal judía y mágica, y según el Nachmanides también, porque se requiere negar la perversión del juicio. En palabras de Rashi, cuando un litigante presenta sus reclamos en ausencia del otro, los reclamos falsos pueden presentarse como la simple verdad sin la inhibición de cualquier persona presente que pueda contradecirlos. El juez los escucha y puede inclinarse a creerlos, de modo que cuando llega el otro litigante es difícil para el juez regresar a una posición de neutralidad y buscar méritos en las reclamaciones del segundo litigante. Ese es el poder del Lashon Hara. ¿Ves? Una persona dice algo, eso pasa, es muy, muy frecuente del día a día. Una persona le dice, imagínate que fulanito dijo esto de ti. Y la persona de pronto con fulanito era alguien cercano, tenía una amistad y todo. Pero supo eso de fulanito y habló con fulanito y fulanito dice, no, yo no hice eso. Y aunque le crea, algo cambió. Ya no vuelve a ser lo mismo, ya como que hay una cosa ahí como que cambia la relación, ¿no? Como que ya no vuelve a ser lo mismo. Eso lo explica también el Ramaj en Tomer de Borá, cuando dice que en eso precisamente se diferencia a Hashem del hombre, que dice que cuando uno ofende a Hashem y le pide perdón, Hashem le ama mucho más que antes de la ofensa. Dice, pero en los seres humanos a veces no pasa así. En los seres humanos pasa lo contrario. Una persona le ofende al otro y a pesar de que le perdona, no vuelve a ser lo mismo. Algo cambió, definitivamente. Y hay muchas historias en el mismo Tanaj sobre eso, o sea, el rey David también, con su amigo, uno de sus amigos también. Entonces, ese es el punto. ¿Y saben qué? ¿Dónde aplica esto? Incluso, no solamente el tema de los litigantes, en el tema de pareja, ¿ya? Esto es muy importante. Eso lo aprendí mi rabino, lo compartí en Bogotá, que estuve, de hecho les comento también, estuve en Bogotá, tengo alumnos, y me reuní con ellos la semana pasada, y hay muchos proyectos por ahí para establecer una comunidad y una escuela, es mucho trabajo, pero se cuenta, Baruch Hashem, con alumnos que les gustan los retos, son muy, muy trabajadores y están en ese proceso. Y les comentaba sobre esto, de que yo había aprendido con mi rabino sobre estas cosas. O sea, ¿qué pasa? Que de pronto, cuando hay un problema de pareja, a veces lo mejor es presentarse los dos delante del rabino si quieren una asesoría rabínica. Yo eso lo he hecho. Una vez, hay personas que ni siquiera están aquí, que ni siquiera están en mi grupo, pero me contactaron, querían hablar conmigo y les escuché cuando eso yo estaba en Ecuador. Y, y le dije, pero me gustaría que tu esposo pueda estar también. Entonces al final él estaba prevenido con el tema, pero al final estuvo allí y después fue uno de los que quedó como contento de seguir hablando y etcétera. Entonces el punto es que a veces una persona, sobre todo para los que les gusta el liderazgo y quieren, de alguna manera enseñan o lideran, cuando vienen a contarle problemas, o sea, los problemas son muy delicados, muy delicados. Incluso una persona que quiere ayudar termina a veces en medio de la pareja en conflicto. Precisamente, ¿por qué? Porque precisamente por querer ayudar termina a veces metido en un problema con esta pareja. En México, el que mete paz saca más. Ajá. Entonces, uno tiene tanto por guardarse uno como por no perjudicar al otro, tiene que precisamente ser muy sabio. Por eso este tema de pareja son cosas que debe trabajar o debe tratar personas que ya tengan experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que si, digamos, el esposo, por ejemplo, el esposo dice, no, es que mi esposa, esto, mi esposa, esto, mi esposa, esto, mi esposa hace esto, mi esposa, yo le he dicho, y después llega la esposa a hablar, ya la persona puede estar prevenido con la esposa, ¿ya? A mí me pasó eso una vez alguien me comentó y se quejaba de su esposo, y yo le dije, mire, vamos a hablar los tres. Y cuando nos rimos los tres, con la ayuda de un psicólogo que es amigo mío, él me hizo hacerle un test a ellos muy extenso, de muchas preguntas. Ellos aceptaron hacer el test y se lo llevé a él.
al psicólogo, no solamente un psicólogo, un investigador, y él me dijo, mira, Asher, al que hay que ayudar es al esposo. Ya. O sea, el que llamó a pedir ayuda porque su esposa era el que necesitaba ayuda. ¿Ya? ¿Ves? Entonces, por eso a veces es un tema de se necesita orientarse bien. Ahora, acá eso aplica, es como voy a decirlo así, como algo que se puede entender. Aquí no estamos hablando específicamente de consejería de pareja ni esas cosas. Aquí está hablando de leyes, de litigantes. Pero existe un parecido, porque aquí el tema que está diciendo es que un juez no debe escuchar a uno solo, debe escuchar a los dos, a uno en presencia del otro. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay un problema entre ellos, porque de pronto le van a meter en chisme a él, no, porque él está guardando su corazón. ¿No? O sea, lo hace por él, para mantener la imparcialidad, para no verse de alguna manera, generar empatía hacia el otro y de pronto cuando lo escucha al otro ya como que no le cree. Ya como que no le cree, ya no lo ve igual, etcétera. Entonces, aquí está establecido así. Dice que los reclamos y argumentos de un litigante pueden ser escuchados por un juez solo en presencia del otro litigante. Es lo correcto, ¿ya? También es una de las cosas que se aprende digamos, de la buena conducta, de lo que es lo correcto y lo justo, es precisamente que uno eh, debe precisamente tratar de mantener esa imparcialidad. Aun cuando de pronto en la vida diaria, amigos, trabajo, lo que sea, entonces uno también debe, o sea, no debe dejar que las palabras lleguen a su corazón y se asienten allí, debe dar lo que se llama el beneficio de la duda, ¿ya? Y también otra cosa, es que generalmente parte de esa buena conducta es decir las cosas de frente, es una de las cosas que ustedes como najidas están obligados a integrar a su vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque precisamente mucha gente, lastimosamente, pero eso es una de las conductas dentro algo que es como un hábito entre las naciones, obviamente hay excepciones como todo, pero mucha gente, hay algo que no le gusta de alguien, o tiene un pleito con alguien, o tiene, no sé, un resentimiento con alguien, y no lo habla con ese alguien, sino que lo habla con los demás. ¿Ya? No, es que tal cosa, es que esa persona es y lo otro, oye, ¿por qué no va donde él y se lo dice? ¿Por qué no aclara sus dificultades con la persona que es el correcto? O sea, ¿qué hace hablando por fuera con los demás? Yo una vez le llamé la atención a alguien también con este tema, le dije, con el que tiene que hablar no hablas. ¿Ya? Entonces, estás hablando, estás haciendo mal, estás haciendo la shonara, tienes dificultades o tienes inconformidades o sientes que esta persona de pronto está haciendo algo que no es correcto, ve donde esa persona y díselo, pero de buena manera. Eso es algo que en el pueblo judío es a veces muy común y por eso es el judío, sobre todo a veces el israelí es se ve más este tema, que son muy directos. Y yo personalmente eso lo valoro. ¿Ya? Yo valoro cuando van donde mí me hacen la pregunta. Hay gente que dice, no, pero es que me da pena preguntarle al rabino. No, no, o sea, es peor que yo me entere que por detrás andar preguntando cosas cuando pudieron preguntármela a mí. ¿Ya? Entonces, es un tema que uno a veces, digamos, la vergüenza puede ayudarnos a mantenernos en línea, pero a veces nos puede ayudar a equivocarnos. ¿Ya? O sea, la vergüenza o la pena, que no sé cómo le llaman, la timidez, puede ser buena, pero también puede ser mala, porque hay cosas que sí o sí uno tiene que enfrentar y tiene que hablar. Entonces, también imagínense el caso de los dos litigantes, van donde el juez y de pronto son amigos, porque puede pasar. Aquí no estamos hablando de que uno mató a otra persona, estamos hablando de pronto casos. Litigante puede ser cualquier caso, uno de pronto se le rompió alguna cosa y él está reclamando por eso, etcétera. Puede ser cualquier caso, no necesariamente algo grave. Pero son de pronto de alguna manera amigos, tienen cierto grado de cercanía y de pronto por la amistad no le dicen las cosas al juez. Ya. No, no, aquí hay que ser claro. O el otro dice, no, ¿por qué dijiste eso? Pensé que éramos amigos. No, o sea, aquí hay tres personas que tienen claro, deben tener claro algo que se llama verdad. Y si quieren precisamente que se falle en aras de la verdad, o sea, que el juez establezca un fallo, entonces tiene que decir las cosas como debe ser.
con sinceridad y nadie, aquí las emociones no deben afectar. Cerrado el micrófono, Israel, por favor. Entonces, bien. Vamos a ver un segundo. Bueno, bien, vamos a dejar el momento, viene la segunda parte del estándar de la prueba, digamos. O sea, la prueba se refiere como a la evidencia. Ya, ahí vamos a leer esta cortico, dice aquí. Cuando no haya un informe de un testigo ocular confiable y sin contradicciones de una supuesta transgresión en sí, cualquier prueba de ello debe ser necesariamente circunstancial, es decir, conjeturada por circunstancias que rodean el acto en cuestión que apuntan fuertemente a la conclusión. O sea, lo ideal son testigos, ya. Testigos que digan, obviamente, yo vi, yo estaba ahí, y si hay más testigos, obviamente, más fuerza toma el testimonio, y obviamente cada testigo se le indaga, como ustedes saben, y se busca que sean coherentes, ya para que no haya contradicción entre ellos, etcétera. Pero si no hay testigos, debe haber evidencias. Entonces, el trabajo está en buscar esas evidencias que son circunstanciales, es decir, que están dadas por las circunstancias del momento y que apunten a una conclusión, fuertemente a una conclusión. La opinión básica en la ley noágica es que un veredicto sobre una transgresión de la ley noágica que conlleva la pena máxima, o sea, la pena capital, la pena de muerte, debe basarse en un informe presenciado de la transgresión misma, aunque hay discusión sobre este punto. O sea, cuando hablamos nuevamente, estamos hablando de nefashot, de almas, de vidas, el tema no se debe tomar a la ligera. Y si hay aquí un delito por el cual, digamos, en ese país hay pena de muerte por ese delito, entonces las evidencias circunstanciales pueden ser que no sean tan fuertes porque no son como algo como pruebas, mas no son tan contundentes como aquel que vio, como aquel que presenció. Entonces hay discusión sobre el tema, sobre si en este caso que implica la pena capital, se pueden valer de las evidencias más que el testimonio. ¿Ya? Eh, dice aquí la nota de pie de página, dice Responsa Mahané Haim, volumen 2, Yoreh Siman 8. El rabino Moshe Weiner me ha indicado, o sea, el autor, que esta es la interpretación principal de la primera opinión, o sea, el Rambam. Existe una interpretación contraria a la opinión básica que permite el juicio basado exclusivamente en evidencia circunstancial. El rabino Bleich cita la fuente de esto, Moreh Nevuchim, 340 del Rambam, donde está escrito que el rey, para establecer el orden, puede ejecutar sobre la base de evidencia circunstancial, y esta es también la opinión del Maharatz Hayot, Torah Nevi'im, capítulo 7, basado en la equivalencia de la ley del rey y en la noágica postulada por Or Sameach en Ilhot Melahim 3.8. Se podría argumentar, según el Rambam, que la evidencia circunstancial es admisible en un tribunal noágico, también en un caso capital. Entonces, hay opiniones, en resumen, que dicen que incluso las evidencias, más no los testimonios, pueden ser tomadas en cuenta para aplicar la pena capital. Entonces, todo significa, o todo se resume en la rigurosidad con que se mire el asunto, porque implica vidas aquí este tema. Entonces, las personas deben mirar eso, los tribunales, los jueces, mirar eso muy bien, porque es un tema muy delicado, ¿ya? Porque si pasa que una persona mata de pronto a alguien que de pronto es inocente, puede ser que se le culpe por asesinato precisamente ante la ley divina. Y para terminar, les traigo una historia que tiene un maíz, una historia así diga que tiene que ver con esto que estamos tratando, que complementa un poco lo que he estado haciendo énfasis en la clase, el tema de el temor a Hashem. Debe ser el principio de la justicia, ¿ya? Primeramente eso, está bien, hay procesos, etcétera, que son racionales, que están establecidos, pero no es solamente por eso, sino que debe estar vinculado, la columna vertebral de todo esto es la creencia y el temor a Hashem. Por ejemplo, no sé si escucharon, antes de seguir con la historia, creo que en China, estaba hablando con mi alumno Rafael el otro día, en algunas escuelas le pusieron a los niños a estudiar Talmud. ¿Ya? Dice
que supuestamente esto desarrolla el pensamiento y la capacidad de análisis intelectual. Entonces, eso es una noticia que salió hace años, donde en algunas escuelas chinas a los niños se les pone a estudiar Talmud. Niños no judíos, ¿ya? Ellos lo hacen porque tiene esa capacidad, o sea, desarrolla el análisis. Sin embargo, precisamente escuchaba un shiur del rabino Farkash, Osher Farkash, donde él hablaba que precisamente una de las cosas que causó la destrucción del templo fue que se perdió la kavaná del estudio de la Torá, la verdadera intención. O sea, la gente estudiaba y sabía y aprendía. Obviamente hay excepciones, como siempre ha habido sadiquín, si no el mundo no se tendría. Así dicen los sabios. Pero se perdió en la gran mayoría de pueblo de Israel la intención correcta del estudio de la Torá, que no es solamente para saber, sino para hacer de este mundo una morada de Hashem, una morada para el Creador. Entonces, la intención aquí no es saber solamente, no es por el tema intelectual. Entonces, está bien aquellos que estudian Talmud, o sea, de hecho, digo, está bien por decirlo, pero ya dijimos también que eso está prohibido para las naciones estudiar Talmud, porque no aplica para su identidad. Pero aquellos que dicen y argumentan, no, es que por el tema racional, tal vez les ayude, ¿sí? Dicen ellos, en su desarrollo analítico, pero no es para eso que está hecho el estudio. Está hecho para, obviamente, desarrollar en la práctica un mayor temor a Hashem, un amor grandísimo hacia Hashem y volver de este mundo una morada para él. Entonces, no es solamente el estudio. Ahora, esa parte falta en los tribunales, a pesar de que se cumple, entre comillas, el tema de establecer tribunales, y sí, la verdad es que ayudan, porque imagínense una sociedad donde ni siquiera haya tribunales, no haya policías, no haya justicia, etcétera, sería peor, sería un caos. O sea, de cierta forma se cumple, de cierta forma se cumple el hecho de que los tribunales mantienen la justicia y el orden, pero obviamente estamos hablando de cosas que se pervierten en el fondo simplemente porque no hay más allá de la lógica y de la justicia social, no hay un temor a Hashem, una conciencia divina. Y voy a concluir entonces con la historia que tengo acá, se las puedo compartir después del enlace. Dice aquí, es de una página que me gusta mucho, si quieren leer historias hasídicas contemporáneas, también hechos, o sea, hechos que han pasado también a muchas personas del pueblo judío, de Chabad, etcétera. Hay un blog que se llama hasidinews.com, es un blog de Blogspot. Incluso si quieren apoyar, ahí yo también a veces he enviado Sedaka allí. Ahí creo que tiene su PayPal, me parece que en la parte de abajo. Sí, ahí tiene la donación. Es una persona de Argentina. De hecho, yo me comuniqué con él hace tiempo cuando yo también publiqué algunas de estas historias en mi página web, haciendo precisamente práctica de lo que nos dice la Torá con el tema de derecho de autor. Le pedí permiso a esta persona y me autorizó para publicar algunos artículos. Yo no he vuelto a publicar en mi página, de hecho, por eso que no tengo mucho tiempo, la verdad. Las personas que se retiran de la clase, entiendo, no hay problema, pero puedan ver esta última parte de la clase, en la grabación. Entonces dice acá, ¿por qué la ley de derecho al aborto nunca llegó a la Knesset? Knesset es como el parlamento israelí. En 1977 hubo un movimiento en la Knesset israelí donde intentaron aprobar un proyecto de ley que legalizaría el aborto. Encabezando la campaña estaba el ministro de Justicia bajo el mandato del primer ministro Menachem Begin de 1977 a 1980, Shemuel Tamir. Cuando los rabinos y la mayoría de los judíos observantes de la Torá en Israel y en todo el mundo escucharon que Israel estaba intentando legalizar el asesinato de fetos en el útero, hubo una gran consternación y preocupación. Las principales autoridades y líderes rabínicos en Israel decidieron enviar una delegación de rabinos de prestigio para hablar con Shemuel Tamir, para tratar de disuadirlo de seguir adelante con esta terrible idea. Incluidos en esta delegación estaba Rab Mijael Stern, una autoridad rabínica altamente respetada de Ezrat Torah, un distrito de Jerusalén, y Rafael Levin, el hijo de uno de los rabinos más grandes queridos
más queridos, perdón, del siglo XX en Israel, el rabino Aryeh Levin. El razonamiento detrás de la selección de este rabino en particular, Rab Rafael Levin, se debía a que muchos de los miembros de Etzel Gun y Lejit tenían un gran respeto por Rab Aryeh Levin. La esperanza era que Shemuel Tamir, un destacado luchador por la independencia israelí del Irgun, al menos escucharía a Reb Rafael Levin, el hijo de Reb Aryeh. 2 días antes de la reunión, Rafael tomó el teléfono, llamó a cada uno de los rabinos de la delegación y les rogó y suplicó que sacudan los portones del Shammai con tefilá. Deben suplicar y orar ante el trono celestial para que de alguna manera tengan éxito en su increíblemente importante misión de disuadir al ministro de esta terrible idea destructiva. 2 días después, la delegación se encontraba sentada en el despacho de Shemuel Tamir. En un momento dado, al iniciar la conversación, Rab Rafael se presentó: soy el hijo de Rab Aryeh Levin. Los ojos de Shemuel Tamir, que era el que estaba dirigiendo esta idea, este proyecto de ley, dice, los ojos de Shemuel Tamir se iluminaron de alegría frente a todos en la delegación y exclamó: ah, nuestro querido rabino. Luego, volviendo su mirada hacia Rab Rafael, dijo: ¿qué tiene para decir? Los escucho, por favor, adelante. Rab Rafael habló y dijo: me gustaría compartir con usted una corta historia. Cuando yo era mucho más joven, una pareja secular, que significa esto, eran judíos de pronto no observantes, tocó a nuestra puerta un día. Querían hablar con el gran hombre, mi padre Aryeh Levin. Mi padre los invitó a entrar y los hizo sentar, tras lo cual comenzó una gran discusión entre el marido y la mujer. Resulta que la esposa estaba esperando un hijo y el esposo, que estaba en la facultad de medicina, no quería traerlo al mundo, sentía que le impediría sus estudios y de todos modos, en general, no quería un hijo en ese momento. La esposa, con ese mismo ánimo y firmeza, deseaba tener ese niño y no podían llegar a un acuerdo. Decidieron acudir y consultar a mi padre. Todos respetaban y le tenían estima a Rabino Aryeh Levin, incluso los seculares, o sea, los judíos que de pronto no eran muy religiosos. Mi padre escuchó a ambos lados, se sentó con ellos durante más de 1 hora, lo que estamos hablando, o sea, todo esto aplica a lo que estamos leyendo, escuchar a los dos, enfrente del otro. Se sentó con ellos más de 1 hora, tratando de persuadir al esposo de que debían traer al niño al mundo. Enfatizó que el niño solo traería najes, o sea, satisfacción y placer, o sea, que el niño traería a ellos mucha satisfacción, placer y alegría, y haría un gran impacto positivo en la familia. Al final de la hora, el padre quedó finalmente convencido, accedió a dejar vivir al feto que traerían al niño al mundo y lo criarían con amor. Al concluir la historia, Rab Rafael se inclinó sobre el escritorio de Shemuel Tamir, lo miró fijamente a los ojos y le dijo en voz baja: no mucho después de este desacuerdo, la pareja tuvo un bebé. Lo llamaron Shemuel. Creció para ser la persona importante cuyo nombre es Shemuel Tamir. Ese fuiste tú, le dice el rabino. Imagínense. Entonces le dice, Shemuel Tamir estaba completamente conmocionado. Dice, nunca escuché esa historia, declaró e insistió. Rab Rafael le respondió enseguida: llama a tu madre, llámala ahora mismo. Y en ese preciso instante, Shemuel Tamir toma el teléfono y llamó a su madre. Al principio silencio, luego la madre tartamudeó y luego murmuró. Le dijo: tienes que entender, los tiempos eran diferentes entonces, etcétera, etcétera. La mamá empezó a darle explicaciones. El señor Tamir colgó el teléfono, miró a los rabinos, toda la delegación allí parados, silenciosos, y dijo con firmeza: no tienen nada de qué preocuparse. Este proyecto de ley nunca llegará a la Knesset mientras yo sea ministro de Justicia. Asombrosamente hubo aquí una salvación de Hashem. Al salir Rab Mijael Stern, tenía una pregunta para hacerle a Rab Rafael y le dijo, porque como siempre analicemos la situación, y Rab Mijael Stern le preguntó a Rab Rafael, que fue el que contó la historia, él dijo: no entiendo algo. ¿Conocías esta historia hace 2 días, cierto? Rab Rafael sonrió y le dijo: sí, así es. Y entonces, ¿por qué nos llamaste a cada uno de nosotros para insistir en que hagamos Davenen, o sea, tefilá? Ya estaba más que claro que esta historia era pan comido, era caso ganado.
La poderosa respuesta de Rab Rafael asombró a toda la delegación y dejó una impresión duradera. Dice, pan comido no es, dice, una historia así, historia de un hecho, sin tefilá no somos nada. Todo lo contrario, la razón por la que la historia tuvo impacto es solo por nuestra tefilá. ¿Ves? Y ese es el énfasis que yo estaba haciendo hoy. ¿Ya? El énfasis de que no es solo la lógica. Tengo el caso, es pan comido este caso. No, es Hashem tiene que estar presente y eso todavía falta en los tribunales, en las naciones. Falta el temor a Hashem, primeramente la conciencia divina. ¿Ya? Entonces, aquí vemos un caso donde de judíos que están estableciendo leyes y que piensan establecer una ley que va en contra de la Torá, de asesinato. ¿Ya? Va a favor de supuestamente el modernismo y de la libertad y no sé qué, pero en verdad va contra el asesinato, es lo que estamos hablando hoy. No se puede establecer leyes que van en contra de las leyes establecidas por Dios. Y al mismo tiempo nos deja una enseñanza muy grande, y es que donde tenemos que ampararnos, lo que realmente hace que los casos se ganen, es esa confianza en Dios y sobre todo el temor a Dios y pedirle a Él. Entonces Rabino dice, no, la historia es sorprendente, sí, pero esto no es pan comido. Lo que hizo que realmente esto fuera contundente fue la fila que cada uno de ustedes hicieron. Movimos los shamaim para esto. Entonces, esa es una de las cosas que todavía falta, pero creo que se puede ir llegando a ese punto con la ayuda de Hashem. Yo creo que estamos, ya lo sabemos, en la época de los talones, o sea, de las generaciones próximas a la venida del Mashiach. Y precisamente se están dando muchas cosas que van a permitir, con la ayuda de Hashem, de que esto se pueda hacer mucho más evidente, más práctico, toda esta realidad de las leyes y el temor a Hashem. ¿Ok? Ahí termino por hoy. No sé si tienen un comentario breve que hacer. Muchas gracias, Rab, por la clase. La verdad que impresionante esta historia que nos cuenta. Muy, muy impresionante. Dejo la oportunidad para que si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, lo pueda hacer en estos últimos minutos de la clase. Sí. Ok. Parece que no tenemos preguntas. Por ahí ya Mauricio. Adelante, estimado Mauricio. Bueno, yo quería comentar algo, ¿no? Que sí es cierto lo que dice el Rab, nosotros entre no ágidas o gentiles lo vemos, pues, lo palpamos en nuestra localidad donde vivimos, pues, o en nuestro país. Y sí, no existe el temor realmente, porque la otra vez andaba viendo yo en las redes sociales de una persona, de una mujer que pues hace casi una denuncia pública o lo sube, no sé, en las redes, de una persona pues que se dedica al magistrado o algo así, o leyes, es un juez, algo así. Entonces, pero desafortunadamente, pues esta persona pues tiene inclinaciones es trans, creo, algo así, y se viste pues como mujer, parte de mujer y parte de hombre, y realmente pues sí es una ofensa, ¿no? Tanto para las personas que van ahí, pues yo creo que a la audiencia de todo ese asunto, y pues sí, hasta la misma mujer, pues es una falta de respeto para todos y para el lugar, porque es un recinto y pues debe de ser respetado. Y realmente pues sí, vemos cómo realmente pues no existe el temor a Dios, ¿no? A lo mejor ellos son muy letreados y sí, pues es muy bueno, ella reconoce que sabe mucho de leyes, pues digamos comunes, pero deja mucho que desear su personalidad, ¿no? O sea, cómo se viste, porque no debe de vestirse, o se viste como hombre o se debe vestir como mujer, pero no, pero aún así, ¿no? O sea, no sé, es ahí donde entra la controversia, ¿no? De cómo se viven las leyes hoy en día, y pues nadie, a lo mejor nosotros no podemos decir algo porque posiblemente, como ahorita está de moda esto de que eres homofóbico, o que eres clasista o racista y muchas cosas, pues no, entonces a veces, muchas veces mejor, la mayoría tendemos a callar, ¿no? Y nada más ver y callar y guárdalo, ¿no? O sea,
pero sí, yo creo que hay algo que se está distorsionando muy feo en nuestra sociedad y pues Ujú. nosotros a lo mejor porque ya somos más grandes, ¿no? Y nos enseñaron nuestros padres a lo mejor ciertas conductas de ética moral o principios morales, ¿no? Pero como que cada Ujú. vez se va corrompiendo más esto y pues no sé hasta qué punto se va a sostener la sociedad, ¿no? Porque pues, cada vez lo vemos que se corrompe. Ujú. Es Así es. comentario. No, muy bien, muchas gracias, señor Mauricio. De hecho, una de las cosas con las que tenemos que luchar los que nos hacemos conscientes de toda esta realidad eh, Está perdiendo su conexión de nuevo. Creo que lo perdemos. que no voy a hablar de manera de quitar el video. Ok, en toda esta nueva generación, ¿me escuchan bien, cierto? Sí. Ahora, Se está educando a esta generación, sí, desde pequeñitos, o sea, yo lo comentaba una vez, o sea, escuché a alguien hablando de, como dije, no voy a hablar desde el aspecto, yo las conspiraciones también soy muy escéptico, o sea, hay verdades, hay cosas que a veces la gente inventa en su afán de conspiraciones, pero hay una realidad es que este tema, decía alguien una vez, de los poderosos, estos millonarios, que propiciaron ellos, dicen, la liberación femenina con la intención de dejar un poco más vulnerables a los niños. ¿Vulnerables a qué sentido? A poder educarlos ellos a través de la televisión. Hay muchas críticas sobre películas de Disney, o sea, y el tema de la inclusión que abandera Disney. Entonces, ya hacen películas de alguna manera enseñándole todos somos iguales y puede ser lo que sea y es respetable. Entonces, están educando a los niños o sea, a la próxima generación ya la están influenciando. Ya lo que estamos viendo es parte de esa influencia que hubo hace años. Hay un dicho en Hasidut que dice que una manera de cortar un árbol es que el hacha también tenga el mango del mismo árbol. Porque si el mango del hacha, digamos, es más débil, al golpear el árbol que es fuerte, se rompe. Entonces, ¿qué nos enseña? Dice, esto es un dicho, no solamente un dicho, sino una enseñanza en Hasidut de que a veces para contrarrestar una cosa se hace con el mismo mango del mismo tipo de árbol, vamos a decirlo así. ¿Qué quiere decir eso? Pues donde tenemos que hacer énfasis es en la educación. Y por eso yo hago mucho énfasis, mucho. No sé si soy el único, pero de seguro que sí hay otros rabinos que también han mencionado, de seguro que sí lo han mencionado. Pero yo soy un poco más, bueno, no, digamos que me tomo un poco la parte activa, de activista, de crear escuelas. O sea, se tienen que crear escuelas. Hagamos la diferencia. Creen escuelas que pueden enseñarle matemáticas a los niños, lo que sea, otras cosas que también son importantes, pero que también le enseñen sobre todo el temor a Hashem y los valores. Entonces, desde la parte de educación, es lo mismo. Ellos han estado educando una generación, nosotros podemos educarla también ahora con lo que, algo que se está difundiendo, que es el momento de traer toda esta realidad. Entonces, esa es una cosa que parece ser que fue planeada desde el principio. Ahora, ninguna cosa sucede en el mundo sin la voluntad divina, obviamente. Entonces, este tema de liberación femenina también tiene su contraparte en el mundo espiritual. ¿En qué sentido? En que sí, es verdad de que las mujeres hoy tienen muchas más derechos, cosa que es bueno, pero no solamente, sino que las mujeres ahorita están facultadas para hacer cosas que de pronto en el pasado los sabios en algún momento no permitieron. Por ejemplo, el estudio de la Torá. ¿Ya? El estudio de la Torá, si bien es una misbah también para la mujer también, solamente que algunos dicen que solamente con hacer las bendiciones se cumple, en el caso de judío, pues que la mujer judía también, pero habían partes, secciones que los sabios dijeron, y está escrito en la ley de Talmud Torah, que las mujeres no deben estudiar, pero hay rabinos que dicen, hoy es el día que las mujeres pueden estudiar estas cosas. Hoy las mujeres tienen la capacidad también de ser maestras y también de profundizar en muchas cosas, entonces hay una revelación femenina también. No una revelación, una liberación femenina, por decirlo así, desde el aspecto de cómo Hashem conduce el mundo. Lo que pasa es que cuando cada cosa sucede en este mundo hay una revelación desde el aspecto divino, también las clipás también tienden a equilibrar.
todo este tema. Entonces, así como ahora se está poniendo el tema de que aceptar las diferencias, pues de cierta forma también una contraparte del lado de la santidad es aceptar que hoy abiertamente hablamos de Torah, ¿sí me entiende? Y que una persona puede ser no ágida y que también una persona puede ser cristiano, y esas personas van en un proceso de salir de todo ese error. Pero hay cierto respeto, antes no había eso, antes era hoguera y quemar a la persona Entonces si lo miramos así, hay un mayor sentido de igualdad en estas generaciones. Y eso se ha distorsionado desde el lado de la clipa como el sentido de la igualdad, que si yo decido ser mujer o yo decido ser hombre, entonces ¿qué? Entonces todo ese tema, que tiene un montón de cosas, entonces también es igualdad. Entonces es el tema de cómo se equilibra el lado de la Kedushá con el lado de la santidad. Pero precisamente sabemos que si no fuera por Hashem, obviamente, digamos, se haría difícil que el lado de la Kedushá digamos, venciera. Pero todo esto tiene un sentido y ahí está el punto. Tenemos entonces que incrementar nosotros en la difusión de también que entender las mujeres también, cuanto más que dice que su corazón se sensibiliza más con la educación de los niños. Entonces, cuanto más prepararse las mujeres también en el tema de sus leyes, no ágidas, a profundidad, etcétera. No dejarle eso solamente al hombre. Y el hombre también sensibilizarse, porque a veces el hombre es muy del aprendizaje intelectual, pero no se sensibiliza con otras cosas. Entonces, estamos en una época donde está todo eso como a flor de piel, digamos, pero entendamos que todo esto está dirigido por Hashem. Y nuestro trabajo es precisamente potenciar que dentro de esa igualdad ahora pueden ser abiertamente no agidas y no tengan pena de serlo y no tengan dificultad si una persona no le acepta porque ustedes no van a tal o cual evento, a la Navidad, etcétera. Están en la época de la liberación. Esa es la verdadera liberación, la verdadera libertad. Y esto debe expandirse. Y segundo, el tema de que las mujeres hoy día también juegan un rol más activo en este aspecto de Torah y Misbot. Entonces también las mujeres no agidas también deben enfocarse mucho en el estudio y profundización y sentar las bases desde la casa para que estas generaciones que vengan hagan la fuerza contraria a todo este peso que viene del lado de la clipa. Y por eso muy buenos comentarios, señor Mauricio, la verdad, excelente. Ahí les dejo esa reflexión. Y bueno, en el momento sí les tengo que dejar. Mañana tengo que trabajar temprano. Y les deseo una bonita noche. Muchas gracias por asistir, la verdad. Siempre muy complacido de tenerlos acá. Y que tengan muchas bendiciones y una bonita semana. Muchas gracias, Rab. Gracias a todos. Gracias, Rabino, que Hashem lo bendiga. Buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas Chao, gracias. chao. Gracias, Rabino. Chao, que pasen muy Gracias, bien. Rabino.